Veamos otro ejemplo de modelado con ecuaciones lineales. El problema nos dice, en la superficie del océano la presión del agua es la misma que la del aire que está sobre el agua, 15 libras sobre pulgada cuadrada. Debajo de la superficie la presión del agua aumenta en 4.34 libras por pulgada cuadrada por cada 10 pies de descenso. Inciso A, encuentre una ecuación para la relación entre presión y profundidad debajo de la superficie del océano. Inciso B, trace una gráfica de esta ecuación lineal. Inciso C, que representan la pendiente y el punto de intersección Y de la gráfica. Inciso D, a qué profundidad es de 100 libras por pulgada cuadrada la presión. Por favor, tómese un par de minutos para pensarlo y tratar de darle una solución al problema. Nos presentan un pequeño croquis, un pequeño gráfico para que nos hagamos una idea de lo que estamos estableciendo. Y en lo que sus compañeros terminan de entrar a la clase, pues por favor tómense un par de minutos para pensarlo y si quieren empezar a resolverlo en sus casas. Iniciemos con la solución del problema. Vamos a apartar un poquito la gráfica para darnos espacio a trabajar o escribir un poco sobre ella. ¿Qué quiero mostrar sobre la gráfica? Muchas veces la primera pregunta que tenemos es, mire, ¿qué es eso de presión? Imaginémonos que sobre la superficie del océano tenemos un pequeño cuadrito. Ese cuadrito va a tener 1 pulgada por 1 pulgada. Es decir, 1 por 1 me va a dar 1 pulgada cuadrada. E imaginémonos que sobre esa pulgada cuadrada, pues se está ejerciendo una fuerza de 15 libras. Por eso es que estamos poniendo 15 libras por pulgada cuadrada. En ese sentido, entonces, ¿de dónde viene esta fuerza de 15 libras que está ejerciéndose sobre esa área de 1 pulgada cuadrada? Bueno, el aire, los gases que componen el aire, tienen una masa. Pues es relativamente pequeña, pero tienen una masa. Ahora, los kilómetros que tenemos encima del nivel del mar de aire o de los gases que componen el aire, pues por toda esa masa, pues van a tener un peso específico, ya que esa masa es atraída por la gravedad de la Tierra, como también lo estamos nosotros, y eso nos mantiene sobre el suelo. En ese espacio específico, entonces, estas 15 libras son
el peso que se distribuye por cada pulgada cuadrada de la masa que tenemos de aire encima de nosotros. Eso es lo que llamamos presión atmosférica. Es decir, el peso de todo el aire que está sobre nosotros pues genera una cierta presión al distribuir esa área sobre todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, el agua es mucho más pesada que el aire. Si lo pensamos fríamente, pues el agua pesa alrededor de 1 kilogramo, no alrededor, pesa 1 kilogramo por decímetro cúbico de volumen, o mejor dicho, o también de forma equivalente, 1 kilogramo por litro de agua. ¿Qué pasa en ese espacio? Bueno, si es mucha más pesada el agua que el aire, evidentemente mientras estamos sumergiéndonos y disminuyendo o aumentando nuestra profundidad de inmersión, vamos a ir incrementando también la presión. La presión en un fluido tiene una actuación un tanto interesante. ¿Por qué? Porque a un nivel determinado vamos a tener que la presión que tenemos sobre nosotros por el fluido, pues va a ser la misma presión que hay en todas direcciones en un mismo punto. Entonces podemos hablar que, así como la presión atmosférica es la presión que se ejerce por una unidad de área sobre el agua, pues también bajo el agua vamos a tener una presión que va a ir incrementándose y que va a ser la misma en todas direcciones. Así como tenemos la misma presión también en el aire en todas direcciones. Bueno, después de ver esa curiosidad que tenemos respecto de la presión en un fluido, pues imaginémonos que vamos a establecer lo siguiente. Cuando estamos acá a la orilla, al punto en donde salimos del agua o entramos al agua, vamos a decir que tengo una profundidad 0. Pero mientras voy yéndome hacia abajo, pues mi profundidad, mi presión va a ir incrementándose. Recordemos que cuando estamos en 0, pues la presión es de 15 libras por pulgada cuadrada. Cuando estamos en 10 pies de profundidad, pues nos están diciendo que la presión se incrementa en 4.34 libras. Es decir, a los 10 pies de profundidad no voy a tener 15 libras por pulgada cuadrada, sino que voy a tener 4.34 libras por pulgada cuadrada que me dan estos casi 3 metros, estos 3 metros prácticamente de agua que tengo encima, o 10 pies, más la presión que está ejerciendo el aire sobre nosotros, porque todo tiene que ser, toda la gravedad está actuando en función o en dirección al centro de la Tierra. Por ende, esos 4.34 más las 15 libras por pulgada cuadrada que teníamos antes, nos va a decir que cuando estemos a 10 pies de profundidad, vamos a tener una presión de 19.34 libras por pulgada cuadrada. Si bajamos otros 10 pies de profundidad, pues entonces vamos a tener 4.34 por 2, que serían 8.68, más las 15 que ya traíamos encima, pues vamos a decir que a los 20 pies de profundidad, alrededor de 6 metros, 6.10 metros, vamos a tener 23.68 libras por pulgada cuadrada que está ejerciéndose de presión sobre nosotros. Si seguimos así, podemos decir que a los 30 pies, pues tendríamos evidentemente los 4.34 por 3, que serían 13.02, más las 15 que ya teníamos inicialmente, pues esta profundidad vamos a tener 28.02 libras sobre pulgada cuadrada. Y así sucesivamente, pues va incrementándose la presión que está ejerciendo sobre cada uno de nosotros o sobre lo que esté puesto dentro del océano. Pues muchas veces este peso cuando estamos en la superficie pues no lo sentimos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a tener esa presión todo el tiempo. Es más, esa presión estamos tan acostumbrados a
que nuestro cuerpo pues no ve la diferencia de estar poco más o poco menos de esa presión atmosférica, como en el caso de Quetzaltenango, que tenemos un poco menos de esa presión atmosférica. ¿Por qué? Porque estamos a 3.000 metros, 3.200 metros por encima del nivel del mar, así que tenemos 3.200 metros menos del peso del aire o los gases que componen el aire sobre nosotros. En ese sentido, pues entonces tenemos que ver o visualizar que es importante el esquema de presión, especialmente bajo el agua, porque nuestro cuerpo pues no está diseñado específicamente para funcionar bajo el agua. Para aquellos que practican buceo a grandes profundidades, pues hay una esquema, una teoría interesante en donde deberían de utilizar no oxígeno o aire comprimido dentro de los tanques de aire que llevan, sino que deberían de utilizar algún líquido del cual pudiéramos absorber el oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque si tuviéramos a grandes profundidades, básicamente llenos nuestros pulmones de aire, pues estos literalmente se aplastarían, ya que el aire o el oxígeno, que es un gas, son fluidos compresibles. El agua es un fluido incompresible, así que terminaría aplastándolo. Es también importante este esquema para los vehículos subacuáticos que hemos construido como humanidad, los cuales les llamamos submarinos, puesto que la gran presión que puede ejercer el agua sobre ellos pues les permite bajar hasta ciertas profundidades y no pasar de ellas, porque la presión literalmente haría que estos implosionaran. Recuerden que implosionar es lo contrario de explotar. Simple y sencillamente pues se aplastarían por todos lados, ya que serían comprimidos por la presión del peso que tenemos del agua sobre ellos. En ese sentido, pues entonces el pensar en la presión que ejerce el agua o lo que ejerce un fluido sobre un cuerpo, pues es importante no solo bajo esas características, sino que bajo muchas condiciones, especialmente para aquellos que más adelante van a estudiar esquemas de hidráulica y el comportamiento de los fluidos. Bueno, regresemos a nuestro problema, que era el que estábamos inicialmente desarrollando. Recuerden que hemos establecido que para crear la gráfica de una ecuación lineal, pues solo necesito su pendiente y un punto o dos puntos para poder trazar la gráfica o encontrar específicamente la ecuación también de mi problema. Ahora, recordemos que acá estamos ya estableciendo el manejo de dos variables. Dos variables que, como ya dijimos, pues una se convierte en la variable independiente y la asociamos con el eje de las abscisas o eje X, y la otra le llamamos variable dependiente, ya que depende del cambio de la otra variable, y la asociamos con el eje Y o el eje de las ordenadas. En este sentido, pues tengo que ver que me están pidiendo que relacione la profundidad con la presión, y tenemos que determinar cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Evidentemente, lo que puedo yo decidir es qué tan profundo voy a estar, qué tanto bajo hasta el fondo del océano, o qué tanto subo en función de el lugar en donde yo quiero estar, o las condiciones que puedo soportar, o lo que esté investigando o encontrando o curioseando bajo el mar. Entonces, como veo, pues voy a poder subir y bajar a voluntad. Eso es lo que hace precisamente una variable independiente, que puedo cambiarla a voluntad. Y ese cambio de profundidad automáticamente va a establecer pues también un cambio de la presión. Es decir, la presión va a depender del cambio de profundidad que yo tenga. En ese sentido, pues voy a indicar, por ejemplo, que X entonces va a ser igual a la profundidad, y Y, pues por lo tanto, va a ser igual a
la presión. Observemos que acabamos de definir ya quién es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Acabo de indicar que para construir una ecuación o para construir la gráfica de una recta, pues solo requiero ya sea de dos puntos o de un punto y la pendiente. ¿Tengo la pendiente? Sí, pero la vamos a obtener a partir de la información que estamos teniendo de nuestro problema. Observemos que también puedo establecer, acá he establecido 1, 2, 3, 4 puntos, cuando realmente solo necesito 2 para encontrar la información necesaria para construir mi modelo matemático a través de una relación lineal. ¿Cómo así? Sí, mire, es que en un momento dado pues hemos tenido que puedo variar la profundidad. Y además de variar la profundidad, esa profundidad va a hacer que varíe la presión. En un momento dado mi profundidad pues es de 0 pies. Y cuando mi profundidad es de 0 pies, mi presión es la misma presión que existe en el aire, que son 15 libras sobre pulgada cuadrada. Mire, pero en un momento yo decido estar a 3.05 metros bajo el agua, que sería aproximadamente 10 pies. Pues cuando está a 10 pies, usted tiene 19.34 libras por pulgada cuadrada de presión sobre usted, o más bien en todas direcciones, porque estamos dentro de un fluido, y por eso llamamos únicamente a la presión de 19.34 libras por pulgada cuadrada. Observemos que solo con esta información, pues ya tengo 1 y 2 momentos en donde estoy relacionando la profundidad con la presión y que estoy estableciendo suficiente información como para responder al inciso A, que me pide que construya o que genere una ecuación que relacione pues la profundidad con la presión. Como dice acá, encuentre una ecuación para relacionar la presión y profundidad debajo de la superficie del océano. Una vez que hemos definido ya quién es nuestra variable dependiente, quién es nuestra variable independiente, y le hemos asignado para este caso, cómo representarla a través de símbolos, pues podemos entonces indicar que vamos a encontrar nuestra pendiente. Insisto, ya la traíamos acá, pero vamos a redescubrir esa pendiente diciendo que m es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, que para nosotros esto sería igual a decir 19.34 menos 15 partido 10 menos 0, en donde aquí tendríamos 4.34 partido 10, que en todo caso lo podemos escribir como 0.434 libras por pulgada cuadrada partido pies, ya que mi profundidad pues está dada en pies y mi presión está dada en libras por pulgada cuadrada. Una vez que hemos encontrado pues ya la pendiente, podemos utilizar entonces la ecuación punto y pendiente para definir que 0.434 es igual a y menos 15 sobre x menos 0. Observemos que estoy utilizando como punto el punto 1 que habíamos encontrado, 0 pies y 15 libras por pulgada cuadrada. Da exactamente lo mismo que hubiera usado el punto 2, que son 10 pies y 19.34 libras por pulgada cuadrada, o el punto 3, que estábamos poniendo acá como 20 pies con 23.68 libras por pulgada cuadrada, o el punto 4 que estábamos definiendo acá. Cualquiera de ellos pues nos sigue dando la misma expresión, ya que está funcionando para la misma pendiente. Bajo ese esquema, pues entonces vamos a tener que 0.434x
es igual a y menos 15. Y reescribiendo esta expresión también podemos decir que y es igual a 0.434x más 15. Este elemento que estamos poniendo acá al final, pues representa la ecuación de una ecuación que relaciona pues el valor de la profundidad respecto de la presión. Recuerden que desde un principio hemos definido quiénes son nuestras variables, en donde x es la profundidad y y es la presión. El inciso A entonces queda resuelto con esta información, en donde ya tengo una ecuación que relaciona la profundidad y la presión. Vamos al inciso B, que nos indica el inciso B. El inciso B nos dice, mire, construya la gráfica de esta ecuación lineal. Hay dos formas de hacerlo. Por supuesto, podemos partir de nuestros datos, de la información que tenemos para poder construir la gráfica, o podemos partir de la ecuación propiamente y graficar simple y sencillamente la ecuación que estamos estableciendo acá. Sigo insistiendo, cualquiera de las dos formas es válida y realmente la misma gráfica vamos a obtener de cualquiera de las dos maneras. Como les he dicho en más de una vez, pues yo soy un poco más gráfico, incluso yo prefiero observar primero la forma en donde están ubicados los puntos y después a partir de eso construir mi ecuación. Pero como acaban de ver, pues no es un requisito de una cosa respecto de la otra. Por supuesto, acá voy a tener en el eje de las ordenadas, pues los valores de x que están dados en pies, ya que definimos que esto es la profundidad, y los valores de y que están dados en libras por pulgada cuadrada, ya que estamos estableciendo que esa es la presión. En ese sentido, pues tenemos que pensar que vamos a tener, por ejemplo, 10 libras por pulgada cuadrada, 20 libras por pulgada cuadrada, 30 libras por pulgada cuadrada, y vamos a desarrollarlo acá hasta 40 libras por pulgada cuadrada. Y esto se va a dar a partir de ¿qué? De que tenga, pues, cuántos pies de profundidad. Para poder completar nuestro marco. Mire, ¿y cómo lo va a hacer? Pues, como les digo, pues puedo utilizar la ecuación para poder desarrollar la gráfica, o puedo retomar la información que ya teníamos acá, en donde vamos a indicar que la presión atmosférica, es decir, la presión que está en la superficie del mar cuando tengo 0 pies de profundidad, pues debería de ser de 15 libras por pulgada cuadrada. Y cuando he disminuido o he bajado a una profundidad de 10 pies, pues voy a tener ya una presión de 19.34 libras por pulgada cuadrada. Como he dicho anteriormente, para construir la gráfica de una recta, pues solo necesito o dos puntos o un punto y la pendiente. Y aunque la pendiente la tenía, que era de 0.434 libras por pulgada cuadrada, pues todavía teníamos que redescubrirla en ese espacio particular. Observemos entonces que vamos a unir estos dos puntos y continuar con nuestra gráfica para indicar lo que estamos
encontrando como información en este caso. Recordemos que este punto que está acá es el punto inicial en donde 0,15 nos va a dar la información de que a la profundidad 0 vamos a tener 15 libras por pulgada cuadrada. Y este otro punto que tenemos acá pues está dándonos que cuando hemos llegado a una profundidad de 10 pies, pues vamos a poner o vamos a tener 19.34 libras por pulgada cuadrada de presión. Bueno, como vemos, pues nuestra gráfica es sumamente sencilla, es tan sencillo como haberla encontrado a partir de la ecuación que ya teníamos, que evidentemente vemos que esta ecuación está escrita de la forma y igual a mx más b, y esta pendiente es la misma que tenemos acá, y el punto de intersección en B pues se está dando en el mismo lugar, que sería 15 en este caso. Nuestros elementos coinciden específicamente de la gráfica con la ecuación, y veamos qué nos indica el inciso C. El inciso C nos dice que representan la pendiente y el punto de intersección de la gráfica. Bueno, recordemos que para nuestra gráfica esta tiene una pendiente de 0.434 libras por pie cuadrado, libras por pie, no, es libras por pulgada cuadrada sobre pies. Para responder a nuestra pregunta, entonces diríamos que tenemos que recordar siempre que nuestra pendiente lo que representa es una razón de cambio, como lo dijimos en el problema anterior. ¿Cómo una razón de cambio? Sí, en este caso nos está diciendo, mire, la presión que ejerce el fluido a mayor profundidad, al incrementarse la profundidad, va a ser de 0.434 libras por pulgada cuadrada por cada pie de profundidad. Eso es lo que estamos viendo acá. Cuando no nos hemos metido al agua, o cuando estamos al nivel del agua, pues vamos a tener 0 pies de profundidad y vamos a tener una presión de 15 libras por pulgada cuadrada, pues en ese punto específico. Pero cuando empezamos a meternos o a incrementar la profundidad bajo el agua, pues la presión va a crecer a razón de 0.434 libras por pulgada cuadrada por cada pie de profundidad. Es decir, entre más pies vayamos teniendo, pues nuestra relación va a seguir siendo lineal y vamos a ir incrementando la presión que se está dando sobre nosotros o sobre el objeto que estemos sumergiendo dentro del agua. La otra parte de la pregunta nos dice, mire qué significa la intersección con el eje Y. Bueno, significa que, como ya lo dije anteriormente, cuando no estoy inmerso dentro del agua, cuando no estoy sumergido dentro del agua, sino que estoy a la orilla del agua, entre el espacio en donde cambia el aire y el agua, pues voy a tener que mi presión es de 15 libras por pulgada cuadrada. Mire, ¿por qué la gráfica no continúa después del eje Y? No, porque continuar después del eje Y y tener acá valores negativos, pues implicaría que estoy subiendo sobre el aire, estoy yendo en la dirección contraria a la que acabo de definir acá como positiva, al decir que de aquí para abajo pues vamos a tener valores positivos y de aquí para arriba pues vamos a tener valores negativos, y si empiezo a subir pues entonces estoy diciendo, mire, ¿qué va a pasar cuando usted esté a menos 10 pies? Que sería entonces en caso 10 pies por encima de el agua. La gráfica esta pues no funciona bajo el espacio de tener una presión sobre el agua. ¿Por qué? Porque como el aire pesa mucho menos que el agua, esta pendiente que tengo acá sería muchísimo más plana, hasta casi hacerse recta. Es un poquito distinta al esquema de ponerse recta, pero no sigue la misma pendiente, así que no me serviría de nada continuar con la misma gráfica después de salir del agua, ya que la presión varía y la pendiente no es la misma en el fluido que denominamos agua o en el fluido que denominamos aire. Entonces, esta gráfica particularmente no serviría fuera del agua.
por lo que no podemos venir y decir, mire, vamos a tener valores negativos de esa presión con este modelo. Una vez que hemos establecido entonces que la pendiente de la recta no es otra cosa más que una razón de cambio y que la intersección de la recta con el eje Y pues solo nos está indicando el punto en donde la profundidad es 0 y tenemos una presión inicial que está dada por la presión atmosférica, pasemos al inciso D. El inciso D nos indica a qué profundidad es de 100 libras por pulgada cuadrada la presión. ¿Qué es lo que nos están indicando acá? Recordemos que esta ecuación que escribimos acá es la relación entre profundidad y presión. Y nos están diciendo, mire, fíjese que en un momento dado la presión es de 100 libras por pulgada cuadrada, así que ¿cuál es la profundidad a la que se alcanzan esas 100 libras por pulgada cuadrada? Por supuesto, basta con sustituir esto dentro de mi ecuación encontrada y decir que 100 es igual a 0.434x más 15, en donde ahora nos queda una ecuación lineal con una sola incógnita que tenemos que resolver. Si le restamos 15 a ambos lados de la ecuación, nos va a quedar que 85 es igual a 0.434x, o que x es igual a 85 partido 0.434, con lo cual obtendríamos que x es igual a 85 partido 0.434, pues nos va a dar aproximadamente 195.85 pies. Por ende, podemos escribir y consignar para responder a este último inciso que la presión de 100 libras por pulgada cuadrada se alcanza a una profundidad de aproximadamente 195.85 pies. Para aquellos que quieran redondear todavía más el asunto, pues podemos llegar a incluso a decir que la presión de 100 libras por pulgada cuadrada pues se van a alcanzar aproximadamente a 196 pies de profundidad. Bueno, como vemos, construir modelos con ecuaciones lineales pues es sumamente sencillo. Si estamos claros de encontrar el modelo, si estamos claros en que necesito encontrar pues al menos dos puntos que me definan su comportamiento, o un punto y algo que me defina la razón de cambio o pendiente que vamos a tener del comportamiento de los elementos que estamos estudiando. De ahí por lo demás pues solo es de aplicar algunas ecuacioncitas, algunas fórmulas y poder llegar a las conclusiones respecto de nuestros problemas de modelado con ecuaciones lineales. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está bien redondear? Pues depende de lo que usted necesite. Venir y redondear, yo redondeé en este caso hasta 2 decimales para poder establecer y dar ya una respuesta. Básicamente medir .85 pies es fácil, medir milésimas o centésimas o 10 milésimas de pie es más difícil, entonces hay que ser razonable en función de la profundidad que estamos estableciendo. Incluso redondear hasta pies pues sería razonable en función de que estamos estableciendo pues cuál es al final de cuentas la presión por cada pie que estamos desarrollando. Pero eso es un criterio que dependerá mucho del problema que nos están dando y dependerá mucho también del criterio que usted esté utilizando. En ese sentido, para mí es válido redondear, en este caso a centésimas o incluso redondear a pies en función de la información que me están proporcionando y de la variación de presión que puedo obtener,
por unas cuantas pulgadas de diferencia de profundidad. Pero, insisto, es cuestión de criterios. Bueno, chicos, si no tenemos más comentarios, pues me gustaría retomar la clase con el siguiente tema que vamos a trabajar el día de hoy. No estoy dibujando ojos. Vamos a denominar a este tema funciones. Por favor, ¿qué es importante de este espacio de funciones? Para iniciar con el tema de funciones, necesitamos establecer antes que nada dos elementos que son importantes. Necesitamos establecer un conjunto A y un conjunto B. ¿Alguien recuerda cómo definir un conjunto? ¿Qué es un conjunto para ustedes? No todos a la vez, porque si no, no podemos escucharles. ¿Alguien recuerda qué es un conjunto? ¿Es una agrupación de cosas o de elementos en específico? Vamos por ahí. Un conjunto no es otra cosa más que, de forma intuitiva, una agrupación, una colección, una cantidad de cosas que tienen alguna característica en común. Y por eso es que las podemos agrupar. Una vez que hemos definido esto, escuchemos la definición que nos da nuestro libro y después la voy a modificar un poquito, no cambiar, sino más bien ampliar un poquito a partir de lo que yo considero que es un conjunto. Nuestro libro nos está indicando una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Esa es la definición que nos da nuestro libro. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento f de x de un conjunto B. Lo que gráficamente pues se podría representar de la manera en que lo estoy poniendo, en donde a cada elemento x de un conjunto A pues le estamos asignando un único elemento f de x de un conjunto B. Veamos ahora mi definición un poquito más amplia. Y para eso necesito que me digan cómo puedo definir los conjuntos que estoy poniendo dentro de estos globitos. Veamos, por ejemplo, el primero de los conjuntos, el conjunto A. ¿Cómo puedo definir ese conjunto? ¿Qué características comunes tiene? Pues, ¿cómo describiríamos este conjunto? ¿Alguien se anima a describirlo? Conjuntos de números, Inge, perdone, del 1 al 5. Conjuntos de números. Imaginémonos que voy a decir que tengo como el inciso A los números reales. ¿Ese conjunto definirá los números reales? O pensemos que estoy diciendo el conjunto de números primos, por ejemplo. Son números, pero este conjunto A estará definido bajo ese concepto de números primos o de números reales. Tengo que ser más específico cuando defino un conjunto. ¿Cómo lo definirían en forma más específica?
¿Alguien se anima a definirlo en forma más específica? Números de uno en uno. Números de uno en uno, pero de uno en uno podría ser 1, 2, podría ser menos 1 o menos 2. ¿Cómo definiríamos ese espacio particularmente y que diéramos un conjunto que no nos diera esquema a confundirnos o a ver que no es este conjunto específicamente de valores que tenemos acá? Vamos a definir este conjunto de una forma muy específica. Estos podrían ser números naturales o podrían ser números enteros. ¿Pueden ver ese espacio? Pero van a ser números naturales o números enteros que están definidos desde 1 hasta 5. Es decir, vamos a decir que el conjunto A pues debería ser igual a todos los valores X tal que X pertenece a los enteros y 1 es menor o igual que X, menor o igual que 5. ¿Qué estamos haciendo acá? Yo acá estoy escribiendo de forma descriptiva mi conjunto, diciendo que todos los elementos de este conjunto son aquellos elementos X, tal que X pertenecen al conjunto de los enteros. Y 1, 2, 3, 4 y 5 son los que están puestos dentro de este intervalo, ya que aquí todos estos números son enteros y van desde 1 hasta 5. No existe forma de equivocarse o de decir que este conjunto no es específicamente lo que estoy describiendo a que sea un conjunto de enteros y que van desde el 1 hasta el 5. ¿Se entiende ese espacio cuando digo que seamos específicos en la descripción de los elementos de nuestro conjunto? Sí. Ahora, si ya entendimos cómo describí este conjunto, ¿cómo describirían este conjunto que tenemos acá a la par? ¿Cómo lo definimos? Conjunto de vocales. Conjunto de vocales, pero cuando hablamos de vocales, ¿usted le está asociando algún alfabeto o algo por el estilo? Porque si se pone a pensar, el alfabeto griego tiene vocales. ¿Serán estas las vocales del alfabeto griego? En principio, no. ¿Cómo entonces defino más correctamente o mejor este conjunto que tengo acá? Conjunto de vocales latinas, ingeniero. En todo caso, tendríamos que afiliarlas al alfabeto latino, o si quieren todavía más exacto, al alfabeto castellano. ¿Estamos de acuerdo? Y decimos castellano y no español simple y sencillamente porque en España el idioma oficial es el castellano. Ahí hay muchas, pues también lenguas que se hablan en distintas provincias o esquemas distintos y el español que nosotros adoptamos o que nos forzaron a adoptar, si ustedes quieren, pues es el castellano. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque pónganle, cuando asociamos una serie de vocales a un alfabeto, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, con el alfabeto en arameo, pues el arameo no tiene vocales y de ahí salen un montón de problemas teológicos, especialmente para aquellos que somos creyentes, en donde hay una interpretación diferente a decir que tenemos el nombre de Dios para todos aquellos que somos creyentes judaico-cristianos y si al final de cuentas es Jehová o es Yahvé, que al final de cuentas podría ser únicamente una diferenciación fonética a partir de que el arameo pues, no tiene vocales. Entonces es un poco complicado ese esquema. Independientemente de eso, dejémoselo a los teólogos y nosotros concentrémonos en el esquema que estamos definiendo. ¿Cuál es la definición que yo voy a dar un poquito ampliada? Porque no estoy contradiciendo nada de la definición que nos da el libro. Mire, fíjese que para mí
una función es una ley o regla de correspondencia que le asigna a cada elemento de un conjunto A llamado dominio, un único elemento de un conjunto B llamado rango o contradominio. ¿Qué significa eso? Bueno, solo estoy ampliando un poquito los nombres, en donde ya estoy definiendo un dominio de la función, en donde estoy definiendo un rango o contradominio de la función, y en donde estoy indicando nuevamente pues, que a cada elemento del conjunto A le voy a asignar un único elemento en un conjunto B. El elemento del conjunto A yo lo llamo dominio, y el conjunto B pues, se llama rango o contradominio. Para aquellos que lo conocen como contradominio, no estoy contradiciendo nada, solo estoy utilizando el nombre de rango, que es el que usan en nuestro libro de texto, y por eso estoy manteniendo y manejando ese nombre particular. No hay diferencias con lo que nos dice la definición del libro, solo estamos ampliando un poquito más la información. En ese sentido, esto que estoy planteando acá, pues le llamamos diagrama sagital. Recordemos que sagitas sagita significa flecha. Por ende, este es un diagrama sagital o un diagrama de flechas. Esto que estamos poniendo acá será una función. Sí. En esencia, sí. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. No hay ningún elemento del conjunto A que tenga dos elementos que le correspondan en el conjunto B. Pensemos en lo que voy a mostrar en este momento y vayámonos a la definición nuevamente. Mire, fíjese que a 5 no le pareció estar con O, entonces mejor ahora se viene con U, pero mire, U ya estaba con 1. Sí, pero si U está de acuerdo, pues no hay ningún problema que U esté con 1 y con 5. Ahora, esto que estoy poniendo acá, ¿cumplirá con la definición de función? Recordemos nuevamente. Una función es una regla o ley de correspondencia que le asigna a cada elemento de un conjunto A llamado dominio un único elemento en un conjunto B llamado rango o contradominio. Esta gráfica que estoy planteando acá reunirá las condiciones para decir que es una función. Sí, ingeniero. Sí. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. En ningún momento dice que no pueda tener el conjunto B o los elementos del conjunto B más de un elemento que le corresponda en el conjunto A para esta definición. Entonces, como a cada uno de estos elementos le corresponde un único elemento en el conjunto B, pues decimos que es una función, por definición. Veamos ahora si yo hago esto que está acá. ¿Esto será una función? Básicamente no, porque estamos rompiendo la regla de que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B al asignarle a uno tanto el valor de A como el valor de U. En ese sentido, pues entonces ya no puede ser una función. Ojo con ese elemento, entonces, en donde esta función es una ley o regla de correspondencia en donde a cada uno de los elementos del conjunto A le corresponde un único elemento
en el conjunto B. Una vez que hemos llegado a la definición de función, pues es importante que podamos en todo caso establecer formas de poder escribir o poder mostrar nuestras funciones. No está de más, por supuesto, indicar que los elementos del dominio pues son elementos de la variable o los asociamos con la variable independiente de la función, y los elementos de rango o contradominio pues los asociamos a los elementos, a la variable dependiente de la función. Esos elementos que acabamos de ver en la construcción de gráficas de ecuaciones, especialmente con modelos lineales, que están dadas a partir de todo valor que esté puesto en XY, pues vamos a seguirlo aplicando en nuestras funciones. El dominio va a estar dado por la variable independiente, en donde lo asociamos con el eje X, y el rango o contradominio pues están asociados a las variables dependientes, y por ende pues los establecemos o los asociamos respecto de nuestro eje Y, que en este caso ya lo vamos a llamar eje f de X y no eje Y específicamente. ¿De qué maneras pues podemos establecer pues una función? Pues hay muchas maneras. Podemos empezar, por ejemplo, con crear nuestra caja de máquina o caja negra. Un diagrama de caja de máquina o de caja negra pues solo nos está diciendo que tenemos una función y que vamos a tener valores de entrada y valores de salida. Cuando decido construir un esquema de caja negra, pues solo sé que van a entrar algunos materiales, alguna cosa. No conozco el proceso en sí, pero sí conozco lo que quiero que salga de ese proceso o lo que está saliendo de ese proceso. Básicamente es como que tuviéramos de insumo de entrada, pues valores, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, como teníamos en nuestro primero de nuestros conjuntos, y de salida tuviéramos, por ejemplo, 0, 1, 4, 9, 16 o 25. Es decir, este diagrama de caja negra o diagrama de máquina me va a asociar que cuando entra 0 sale 0, cuando entra 1 sale 1, cuando entra 2 salen 4, cuando entra 3 salen 9, cuando entra 4 sale 16 y cuando entra 5 sale 25. Como vemos, esta información que está acá es posible que la podamos también establecer de una forma numérica utilizando pues una tabla. ¿Cómo utilizamos esa tabla? Pues podemos empezar dibujando una pequeña separación entre valores en donde podemos mostrar que podemos describir o construir una pequeña tabla de valores y asociar estos valores entre sí. ¿Cómo los vamos a asociar entre sí? Bueno, ¿se acuerdan cuando estábamos construyendo tablas de valores para poder graficar lo que eran las ecuaciones en dos variables con X y Y? Pues aquí también vamos a tener, por ejemplo, que voy a asignar valores de X y voy a asignar valores de f de X que van a corresponderse. En ese sentido, pues tengo valores de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 que se van a asociar con valores de 0, 1, 4, 9, 16 o 25, en donde vamos poniendo entonces valores de X y de f de X que van formando estos pares que estamos escribiendo acá, que sería lo mismo que establecer los valores de X y los valores de imagen o f de X de nuestra función. En ese sentido, pues estamos otra vez haciendo lo mismo, asociando valores de dominio con los valores del rango o contradominio. El primero de los casos, pues ya dijimos, era una representación gráfica que llamamos diagrama de ságitas o diagrama de flechas. En el segundo de los casos, pues lo llamamos diagrama de máquina o diagrama de caja negra.
Después seguimos con esquemas de representaciones numéricas, donde usamos una tabla de valores y esa tabla de valores es otra forma de representar mis funciones. No es la única manera, por supuesto. Si nos ponemos a pensar, acabo de indicar que estos elementos que estoy poniendo acá, pues en un momento dado, así como pusimos la tabla de valores, pues podemos también asociarlos a un esquema gráfico, en donde si ponemos el esquema gráfico, pues implica que también puedo representar mi función como una gráfica, en donde podríamos, por ejemplo, establecer una gráfica por el estilo de lo que vamos a poner acá, en donde tengo valores de f de x, ahora porque ya no es un eje y, y valores de x, en donde vamos a tener, por supuesto, 1, 2, 3, 4 y 5. Algo que es importante tener en cuenta es que puedo cambiar la escala de mis ejes, y es decir, no tener la misma escala para el eje X que para el eje f de X o Y, en donde podría establecer una diferencia de decir, mire, mientras que aquí voy de 1 en 1, acá cada uno de estos espacios pues va a valer 5 unidades, y establecer que aquí voy en 10, 20, 30, 40, cambiando mi escala, y no pasa nada siempre y cuando esté bien definida la escala y qué es lo que estoy buscando en ella y esté claramente representado lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues fíjese que cuando estoy en 0, estoy en 0, cuando estoy en 1, estoy en 1, cuando estoy en 2, pues voy a 4, cuando estoy en 3, pues estoy en 9, cuando estoy en 4, voy a 16, y cuando estoy en 5, pues entonces estoy en 25. Y entonces, cuando veo, pues puedo establecer gráficamente la relación que estoy indicando a través de un diagrama de caja negra o de máquina, o que en este caso pues estoy indicando a través de un esquema numérico a través de una tabla. Caja negra, tabla, diagrama sagital, gráfica o forma visual, por supuesto. Todos estos elementos pues me permiten establecer la manera en que estoy creando mi función. También, por supuesto, puedo utilizar un esquema verbal, ya sea hablado o escrito, en donde podría decir que esta expresión pues corresponde a qué. Si lo vemos desde un punto de vista algebraico, que de una vez lo voy a escribir, pues podría decir que para que usted encuentre la relación de x y f de x, pues a cada valor de x elévelo al cuadrado y obtenga el valor de f de x. Cuando lo digo así, de esa manera verbal, pues estoy estableciendo la ley o regla de correspondencia que estoy aplicando en cada uno de estos valores. Ojo entonces que de aquí en adelante vamos a seguir utilizando pues fórmulas o funciones que nos permiten establecer elementos de forma algebraica que nos están indicando específicamente la manera en que estamos comportándonos a través de nuestra función o la ley o regla de correspondencia que rige a mi función. En estos elementos, entonces, hay muchas formas de poder expresar, pues, expresar o representar una función. Vamos a continuar nosotros con la forma algebraica, que es la que principalmente vamos a trabajar, para seguir expresando funciones. Y para esto vamos a necesitar
utilizar o ver o representar pues una definición nueva que se llama evaluación de una función. ¿Qué es para nosotros evaluar una función? Mire, pues para nosotros evaluar una función no es otra cosa más que ingresar el valor de la variable independiente para que evaluar el parámetro, para evaluar el resultado que ésta nos da. En ese caso particular, pues la forma más sencilla de expresarlo, de explicarlo, es utilizando un ejemplo para que todos quedemos claros de lo que se está indicando. Vamos a tener, por ejemplo, la función f de x igual a 1 menos x sobre 1 más x. Y vamos a establecer que vamos a evaluar la función en los valores indicados. ¿Cuál va a ser la función que vamos a evaluar? ¿En qué valores? Mire, vamos a evaluar para f de 2, f de menos 1, f de a y para f de a menos 1. ¿Cómo así? Bueno, evaluar una función no es otra cosa más que obtener el valor de f de x o el valor de la imagen para cada valor de x que estemos utilizando dentro de nuestra función. Es decir, vamos a tener el valor de f de 2, pues evaluar la función no es otra cosa más que sustituir en lugar de la variable el valor por el cual estamos evaluando, que sería 1 menos 2 partido 1 más 2. Como vemos acá, solo estamos sustituyendo el valor de la variable por el valor que estamos evaluando. En ese caso particular diríamos que 1 menos 2 nos va a dar menos 1 y 1 más 2 pues son 3. Como vemos acá, pues estamos evaluando para el valor de x igual a 2 y estamos obteniendo que el f de 2 pues sea evidentemente menos 1/3, que sería el valor el valor de mi imagen cuando x vale 2, que es exactamente igual a menos 1/3. Si evaluamos para los demás valores que nos están indicando, pues tendríamos que establecer, por ejemplo, que f de menos 1 va a ser igual a 1 menos 1 dividido dentro de 1 más menos 1. Como vemos acá, menos por menos da más, y entonces voy a tener 1 más 1, 2. Más por menos da menos, 1 menos 1 es 0. ¿Qué pasa con esta expresión? ¿Cuánto es 2 dividido dentro de 0? 0. Ojo con ese detalle, no puede ser 0. Ya habíamos explicado con anterioridad que todo valor dividido dentro de 0 tiende ya sea al infinito positivo o al infinito negativo. Insisto que tenemos que tomar en cuenta mucho ese espacio porque 2 dividido dentro de 0 pues nunca va a ser 0. 0 dividido dentro de 2, por supuesto va a ser 0. Si nada lo divido dentro de 2, pues nada nos toca a los dos. Pero si 2 lo divido dentro de 0, ya explicamos bastante veces que va a tender ya sea al infinito positivo o al infinito negativo. Razón por la cual no podemos asignarle un valor a f de menos 1. Es decir, que para esta función, cuando x es igual a menos 1, f de menos 1, pues vamos a decir que se indefine, que no tiene un valor definido.
No voy a decir, mire, es que es infinito, pero infinito, ¿cuál infinito? ¿Positivo, negativo? ¿Y cuánto es infinito? Porque eso no es un esquema en donde estemos precisando un número, sino que estamos precisando un concepto. Ojo entonces con ese detalle de que no puedo tomar una función que está dividida dentro de cero porque me está dirigiendo a un concepto que se llama infinito, por ende solo digo que se indefine. Vamos a establecer el hecho de cuando tenemos f de a. Y alguno de ustedes me dirá, mire, pero a no es un número. Chicos, estamos trabajando con álgebra y el álgebra es la forma más general de ver los números. Por ende, no tendría ningún sentido estar sumando a más b más c si estos en un momento dado pues no fueran sustituidos por valores numéricos. Como están sustituidos tarde o temprano por valores numéricos, pues entonces estamos diciendo que estamos utilizando las relaciones para establecer esos valores numéricos particulares y no simple y sencillamente símbolos que representan letras, sino que esos símbolos representan números. Bajo ese espacio, pues vamos a decir que si sustituyo la variable por a, pues me va a quedarme 1 sobre a y 1 más a. Mire, ¿qué puedo hacer con esta expresión? Pues ya nada, porque no la puedo factorizar, no la puedo simplificar. Así que no me queda decir más que cuando x sea igual a, pues f de a, pues va a ser igual a 1 menos a partido 1 más a. Mire, pero ya vio que quedó representado a partir de a. Pues sí, pero cuando a se sustituya por valores numéricos, entonces voy a tener el valor de a y la imagen de f de a. Vamos con la última parte, con la última evaluación, en donde voy a evaluar para f de a menos 1. En donde esto va a ser igual a 1 menos a menos 1 dividido 1 más a menos 1. Que en todo caso voy a tener 1 menos a más 1 partido 1 más a menos 1, que sería en todo caso igual a 2 menos a partido a, ya que 1 menos 1 pues es 0. ¿Qué implicaría esto? Pues que básicamente cuando x es igual a menos 1, pues f de a menos 1 es igual a 2 menos a sobre a para completar la evaluación de nuestra función. Evaluar una función entonces no es otra cosa más que sustituir la variable por el valor con el cual estamos evaluando la función y determinar los parámetros de x y de f de x a partir de esa evaluación. Ojo entonces con lo que estamos estableciendo para la evaluación de una función. Vamos a desarrollar una última definición que es importante para nuestro curso y para el desarrollo de lo que tenemos que representar después. Vamos a explicar qué significa el dominio de una función. Mire, pero ese dominio de la función ya lo había puesto desde un principio en la primera de las gráficas, en el primer elemento que explicó, en donde el dominio está dado por todos aquellos valores de x que son las entradas de la función y con esos valores obtenemos las imágenes que componen el conjunto de rango o contradominio de la función. Exactamente, a eso nos estamos refiriendo con el dominio, a todos los valores de x que sirven de entrada para poder definir una salida de mi función. Bueno, y entonces además de eso, ¿qué quiere poner? Vamos a poner que el dominio de una función, pues si bien es cierto, es el conjunto de todas las entradas para la función,
puede aparecer de dos maneras. Uno, de forma explícita. ¿Cómo de forma explícita? Recordemos que acabamos de decir que en nuestros ejemplos que hicimos para determinar o para representar de distintas maneras nuestra función, pues teníamos la función f de x igual a x al cuadrado como ejemplo, en donde establecimos en un momento dado que nuestro dominio estaba dado de 0 menor o igual que x menor o igual que 5. Bueno, ¿por qué? Porque en estos ejemplos pues tomamos que, mire, números enteros que iban de 0 a 5. Es más, en nuestra gráfica podemos representar no solo números enteros, sino números reales, porque en la gráfica para que esto se construya, pues tiene que estar puesto por muchos más puntos que los números enteros que acabamos de definir. Es decir, está puesto por todos los reales que están desde 0 hasta 5 para que la gráfica exista. ¿Por qué? Porque todos los puntos son solución o satisfacen más bien mi función en este caso particular. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el dominio de una función? Pues estos valores que están dados acá son los valores del conjunto dominio de la función. Cuando aparecen así como los estamos presentando acá, o cuando digo que mi dominio pues está dado de alguna forma por los valores enumerados de mi función, o en un enunciado en donde establezca que, por ejemplo, el dominio son todos los valores x tal que x que pertenecen a los reales y 0 es menor o igual que x o menor o igual que 5, pues estaría definiendo de una manera descriptiva también mi conjunto dominio, o podría decir únicamente que está dado por todos aquellos valores que están desde 0 hasta 5, poniéndolo como un intervalo de valores al determinar mi dominio. ¿Por qué? Porque estoy definiendo que son todos los números que están entre 0 y 5, y de cualquiera de las formas que lo acabo de escribir, no importa, sigue siendo un dominio explícito. ¿Por qué explícito? Porque me está indicando desde dónde hasta dónde voy a tomar todos los valores de mi función. Mire, ¿y qué otro tipo de dominio de función podemos tener? Bueno, imaginémonos que lo único que nos dan es lo siguiente. F de x es igual a 3x al cuadrado más 2. Y no nos dicen nada más. Pero nos están pidiendo que determinemos o que establezcamos el dominio de la función. Mire, pero solo con ver la función no puedo establecer el dominio de la función. Sí. Si no le están dando un dominio explícito, vamos a decir que este debería de tener un dominio algebraico. ¿Cómo así? Si la función está dada por una expresión algebraica y el dominio no se indica explícitamente, entonces por convención el dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica. Bueno, pero barajémela más despacio. ¿Qué significa eso que acaba de decir? Nada más que el conjunto de todos los números reales para los cuales esta expresión está definida como un número real. ¿Cómo así? Bueno, ya dijimos que el dominio son todos los valores de entrada de x que puede tener esta función, pero en este caso no está explícitamente definido como lo que acabo de poner arriba. Entonces vamos a decir que a esta función le vamos a asignar un dominio algebraico. ¿Cuál es el dominio algebraico? El dominio algebraico van a ser todos aquellos valores de x que al sustituirse dentro de mi función me dan de salida, o sea, todos los valores reales que al sustituirse por x me dan de salida otro número real. Pero tengo una infinita cantidad de números reales, ¿a qué hora se evalúo todos? Pues es muy sencillo, si usted se pone a pensar, cualquier número real que eleve al cuadrado va a tener como resultado un número real.
si ese número real lo multiplica por 3, me va a dar a cambio otro número real. Y si a ese número real le suma 2, debería de darme otro número real, ya que si se multiplica por 3 y se le suma 2, pues siguen siendo números reales. Bajo ese esquema, pues entonces tengo que pensar más bien qué valores de los reales no me dan de salida números reales en esa función. Para esta función particular, ninguno. Así que expreso que mi dominio va a estar dado por todos los reales, ya que cualquier número real que entre en lugar de x va a tener de salida otro número real, cumpliendo con mi definición de que debe ser el dominio algebraico, en donde cualquier número real que se sustituya por el valor de x, o de como entrada, se use como entrada el número de x, pues me da de salida, o como valor de f de x, pues otro número real. Mire, pero entonces, ¿cómo esto es lo mismo para todas las funciones? En esencia, sí. En esencia, vamos a tener que todas las funciones pues van a tener esa misma idea de que podemos determinar los valores reales que al entrar en una función no nos den como salida otro número real. Veamos, por ejemplo, la función f de x igual a 1 sobre 3x más 6. Perdón, estoy poniéndolo mal acá. 1 sobre 3x menos 6. Bueno, ¿qué pasa con esta función? Vuelvo otra vez a indicar que debo de pensar qué valores reales a la hora de integrarse o entrar en la función no me dan de salida pues un número real. Cada vez que tenga expresiones racionales como esta, debo de tener cuidado con que no me van a dar de salida números reales todos aquellos valores que hagan que mi denominador se haga 0, como en el caso que mostramos acá, en donde si el denominador se hace 0, pues decimos que nuestra función se indefine. En ese sentido, pues entonces tengo que tener o excluir de esta solución todos los valores que hagan que mi denominador se haga 0. Por ejemplo, 3x menos 6 va a ser igual a 0 cuando 3x sea igual a 6 o cuando x sea igual a 2 si multiplico por 1/3 ambos lados de la ecuación. Veamos que 3 por 2 van a ser 6, 6 menos 6 es 0 y 1 sobre 0, pues vamos a decir otra vez que mi función se indefine. Mire, pero si pruebo con cualquier otro número real, por ejemplo 3 por 3 van a ser 9 menos 6, entonces me va a quedar 3, que f de x es 1/3. Si pruebo, por ejemplo, con x igual a menos 10, menos 10 por 3 van a ser menos 30, menos 6, menos 36, y entonces f de x va a ser menos 1/36. Así que puedo probar con miles y miles de valores reales aparte del 2, y vamos a tener que todos esos miles y miles de números reales, excepto el 2, pues van a ser que su entrada de un número real me dé de salida otro número real. Ojo entonces, cada vez que tengo una expresión racional, tengo que observar que los valores que están en el denominador, que hagan 0 mi denominador, pues no son parte de la función, ya que vamos a decir que se indefine y eso no lo puedo tomar como un número real. Declaramos entonces nuestro dominio para esta función, en donde voy a establecer que el dominio son todos los números reales, excepto x igual a 2. ¿Por qué? Porque ese valor haría que mi función se indefina, así que todos los valores que puedo utilizar de entrada en esta función, pues son todos los reales, excepto x igual a 2, porque hace que mi función se indefina. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Dudas hasta acá? Si no hay dudas, pues continuemos
con el espacio de otro ejemplo, de poner, por ejemplo, la ecuación la función g de x, que es igual a x al cuadrado menos 4 raíz cuadrada. ¿Qué elementos tengo que tomar en cuenta aquí? Recordemos que por definición, el dominio algebraico de una función va a ser todos aquellos valores de x o todos aquellos valores de entrada o todos aquellos números reales o todos aquellos valores reales de entrada que me den como salida pues otro número real. Recordemos que aquí tengo una raíz de grado par. ¿Qué números reales que entren en esa función no me van a dar de salida otro número real? Como tengo una raíz de grado par, voy a decir que los números que entran a esa función que no me dan de salida otro número real, pues van a ser todos aquellos que hacen que lo que está dentro de mi radical sea negativo. Recordemos entonces que la raíz par, ya sea raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, de un número negativo me va a dar un valor imaginario o complejo. Y si es un valor imaginario o complejo, por ende, no me da de salida otro número real. ¿Cómo puedo establecer entonces qué valores sí me van a dar números reales y qué valores no me van a dar números reales? Pues vamos a decir que todo lo que acá dentro de mi raíz cuadrada, pues me dé valores mayores o iguales que 0, pues me van a ser parte del dominio de la función, y todos los valores que sean menores que 0, que están dentro de mi radical, pues van a darme que no son parte del dominio. ¿Cómo puedo expresar eso? Mire, x al cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, aquí estoy definiendo el dominio de la función a partir de establecer qué valores de x me van a dar que lo que está dentro de mi radical sea mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Porque si es mayor que 0, tiene una raíz cuadrada que es real, y si es igual a 0, pues la raíz de 0 es 0, así que también me da una salida real. En este espacio particular vemos que esta es una desigualdad no lineal. Factorizamos el lado no cero de la desigualdad y decimos que x menos 2 por x más 2 es mayor o igual que 0. Bajo ese espacio particular, pues entonces ya puedo establecer los valores extremos, en donde diría que x menos 2 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 2, o que x más 2 va a ser igual a 0 cuando x es igual a menos 2. Construimos nuestra tabla con la información que tenemos, en donde indicamos, por supuesto, que x más 2, x menos 2 y x más 2 por x menos 2. Vamos a nuestra recta de los reales. Desde menos infinito hacia el infinito. Menos 2, 0, 2. Partimos nuestra recta de los reales en intervalos que van a ir desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 a 2 y de 2 al infinito. Vamos a tener que en este punto se hace este 0 y en este punto se hace este factor 0. Para este intervalo de valores, este factor nos va a dar valores negativos. Para este intervalo de valores, este factor nos va a dar valores positivos. Para este intervalo de valores, este factor nos va a dar valores positivos. En el segundo caso, para este factor, en este intervalo de valores, vamos a tener valores negativos. En este intervalo de valores, para ese factor, vamos a tener valores negativos. Y para este intervalo, en este factor, pues voy a tener valores positivos. Eso, por supuesto, me da como conclusión un número par de valores negativos o positivos, de valores negativos que se multiplican o dividen, pues nos va a dar positivo. Un número impar de valores negativos que se multiplican o dividen, pues me va a dar
negativo y más por más, pues también es positivo. Observemos que estamos poniendo que todo lo que está a la izquierda es mayor o igual a 0. Como es hasta igual a 0, pues entonces vamos a incluir en este caso los dos valores de frontera, los dos valores de los extremos, ya que estos valores hacen que mi desigualdad se haga 0. Observemos entonces con la información que acabamos de obtener que podemos indicar que el dominio de esta función va a estar dado por todos aquellos valores que hacen que lo que está dentro del radical se haga mayor que 0 o igual a 0, excluyendo todos los valores que hacen que se haga menor que 0, porque entonces no nos daría números reales de salida, y va a estar establecido desde menos infinito hasta menos 2, incluido el menos 2, unión 2 al infinito positivo, ya que son los espacios en donde tengo valores positivos o incluso 0 dentro de mi solución. Probemos ese esquema para ver si eso es cierto. Pensemos, por ejemplo, en los valores de frontera. Menos 2 al cuadrado va a ser 4. 4 menos 4, 0. Raíz de 0 es 0. Por ende, me da de salida un número real. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 es 0. Raíz de 0 es 0 y por ende me da de salida un número real. Si probamos, por ejemplo, con valores que están más a la izquierda, pensemos en menos 5, por ejemplo. Menos 5 al cuadrado va a ser 25. 25 menos 4 me queda 21 positivo. En todo caso, el valor de g de x es la raíz de 21 cuando estoy trabajando con x igual a menos 5. Vamos para el otro lado, para la derecha. Pensemos, por ejemplo, 6. 6 al cuadrado serían 36, menos 4 es 32. La raíz cuadrada de 32 es un número real, así que sigo teniendo valores reales de salida. ¿Qué pasa con aquellos valores que no están dentro de mi intervalo solución? Aquellos valores que están desde menos 2 hasta 2. Probemos con 1, por ejemplo. 1 al cuadrado es 1. Menos 4 me queda menos 3. Entonces, g de 1 sería igual a la raíz de 3 por i, que sería un número imaginario o complejo. Por ende, no es una salida de un número real. Cualquier valor que está entre menos 2 hasta 2, sin incluir el menos 2 y 2, pues vamos a tener que me da de salida un número imaginario o complejo y por eso lo estamos excluyendo de nuestro dominio algebraico. Ojo entonces, tengo que ponerle de especial preocupación a aquellas funciones que tienen valores racionales, porque cualquier valor que haga 0 el denominador va a hacer que mi función no tenga de salida un número real, y también todas aquellas raíces pares voy a evaluar que no pueden ser parte de mi dominio algebraico, todos aquellos valores que hagan que lo que está dentro del radical se haga negativo. Ojo que es solo con las raíces pares. ¿Por qué? Porque las raíces impares sí tienen valores que conducen a reales de valores negativos. Ojo con esos detalles entonces para que podamos establecerlos y podamos definir correctamente nuestro dominio en función de lo que estamos estableciendo en este momento a partir del dominio algebraico. Bueno, por favor, veamos si se ha entendido lo que estamos explicando en este momento. Y para ello vamos a poner la función g de x, que es igual a la raíz de x dividido 2x al cuadrado más x menos 1. Por favor, tratemos de encontrar el dominio algebraico de esta función.
Veamos este espacio. Por supuesto, si tomamos la raíz de x, cualquier número negativo que entre dentro de esta raíz de x nos va a dar un número imaginario. Por ende, pues decimos que x tiene que ser mayor o igual que 0 para poder definir ese dominio. Entonces, al tener este valor en donde cualquier número negativo pues, nos da un valor que es imaginario o complejo, pues excluimos todos los valores negativos automáticamente dentro de nuestro dominio. Pero recordemos que también tenemos esta expresión que está aquí abajo, en donde estamos estableciendo que cualquier valor que haga 0 nuestro denominador, pues tampoco puede ser parte de mi dominio porque haría que mi función se indefiniera. Bueno, establezcamos entonces que valores hacen 0 mi denominador. Para eso 2x al cuadrado más x menos 1 al cuadrado, 2x al cuadrado más x menos 1 va a ser igual a 0 cuando multiplico 2 con la constante que sería 2 que puse acá arribita. Entonces digo que 2x más 2 por 2x menos 1 partido 2, ya que multipliqué por 2 esa constante, pues lo tengo que dividir dentro de 2. Y me queda que x más 1, ya que este factor se divide exactamente dentro de 2, por 2x menos 1. X por x, pues va a ser 2x al cuadrado. X por menos 1 me va a dar menos x, pero 1 por 2x va a ser 2x positivo más menos 1. Me queda más x, más por menos da menos. 1 por 1 da 1 para que veamos que nuestra factorización es correcta. Por supuesto, x más 1 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a menos 1. Y 2x menos 1 va a ser igual a 0 cuando 2x sea igual a 1 o cuando x sea igual a 1 medio. Recordemos que a partir de este valor en donde x tenía que ser mayor o igual que 0 para que no se volviera un número complejo, pues habíamos excluido todos los números negativos. Así que este valor de acá abajo ya estaba excluido de antemano ya que habíamos quitado todos los números negativos. Pero nos queda el valor de x igual a 1 medio dentro de los positivos que hace que mi denominador se haga 0 y por ende se indefina. Bajo esas circunstancias, entonces, voy a indicar que el dominio de mi función está compuesto por todos aquellos reales positivos, lo podemos escribir de dos maneras distintas, reales positivos, excepto x igual a 1 medio, ya que ese valor haría que mi denominador se indefiniera, o puedo escribirlo con ejemplo como un intervalo de 0 al infinito positivo, o haciéndolo, bueno, lo hagamos de todos modos de esa forma, el infinito positivo, excepto x igual a 1 medio. Este real es positivo, es lo mismo que estoy poniendo acá. O podríamos incluso indicar que vamos desde 0 hasta 1 medio, excluyéndole 1 medio, unión de 1 medio, excluyéndole 1 medio, al infinito positivo. Si queremos expresarlo de cualquiera de estas tres formas, es correcto, ya que estamos incluyendo el 0 y estamos excluyendo el 1 medio en cualquiera de las tres formas que lo estamos expresando. Ojo con ese espacio entonces, en donde yo debo de tener en cuenta, con el dominio algebraico, que debo de establecer que está dado por todos los valores reales que al entrar en mi función me dan de salida otro número real. Y esto es con respecto al dominio de mi función.